Bienvenidos a CEMA Project. Hoy vamos a tratar en este episodio un tema que nos preocupa a todos en mayor o menor medida, que es el estrés y cómo impacta en nuestro cerebro. Siempre nos surgen dudas de cómo manejar el estrés, qué efectos va a tener en mi organismo y otras dudas que nos van asaltando durante nuestro día a día. Hoy tenemos una gran profesional con nosotros que es Adriana Castro. Bienvenida. Gracias. Adriana Adriana tiene un amplio currículum. Adriana tiene un currículum muy amplio. Es doctora en biomedicina por la Facultad de Pompeu Fabras de Barcelona. Además, ha participado en numerosas estancias de investigación en el extranjero. Participa también en investigación, ¿no?, en el Laboratorio de Neurobiología de la Memoria y de Adicciones. También participa en el equipo de IBIMA y de la plataforma Bioban, ¿correcto? Correcto. Correcto. Y bueno, también es profesora en el grado de Psicología de la Universidad de Málaga. O sea, tienes un currículum extenso, Adriana? Tienes un currículum admirable. Es un gran fan o gran, promotor, promueve, ¿no?, muchísimo la divulgación científica. Ha participado en numerosas conferencias, tanto a nivel nacional como internacional, y en eventos como la Noche Europea de los Investigadores aquí en Málaga, que se realiza todos los años. Sí. Y bueno, pues nos va a contar un poquito de ella. También tiene redes sociales en las que hace divulgación científica de una manera muy clara, ¿vale?, para toda la población, que después nos contará un poquito más en profundidad. Bueno, Adriana, cuéntanos de ti un poco. Hola, Ana, pues muchas gracias por invitarme. Y bueno, sí, lo que has dicho, pues he trabajado en varios lugares, siempre orientado hacia la parte de cómo factores ambientales como el estrés crónico, sobre todo me he especializado en el estrés crónico en la infancia, puede generar efectos o aumentar la vulnerabilidad del desarrollo de ansiedad, depresión o también aumentar la probabilidad de que si consumiéramos alguna sustancia adictiva, sea más probable que desarrollemos una adicción. Y bueno, pues en eso es en lo que he estado trabajando en los últimos años ¿Y de mi vida investigadora. cómo llega el momento en el que tú dices, voy a dedicarme a investigar sobre el estrés? Bueno, mira, realmente me llegó un poco de rebote, porque yo en México, soy de México, allá hice el grado en químico farmacobióloga, después el máster en neurotoxicología, y en neurotoxicología empecé a estudiar la neuroplasticidad. Entonces la neuroplasticidad era una cosa que me llamaba la atención. Y durante el máster en México fui a hacer una estancia a Barcelona y me enamoré de esa ciudad y quise hacer ahí el doctorado. Entonces empecé a buscar grupos en un lugar en específico porque me enamoré de la ciudad y del edificio en donde yo hice el doctorado, que era al lado del mar. Y dije, bueno, voy a hacer un doctorado en ese lugar. Y empecé a buscar algún grupo que trabajara en neuroplasticidad. Y así llegué al grupo en el que estuve, que es con la doctora Olga Valverde. Y ella trabajaba en la parte de adicciones, en cómo afecta la neuroplasticidad. Entonces, pues iba de la mano de lo que yo quería estudiar, que era neuroplasticidad, y la neuroplasticidad se puede ver afectada por un montón de factores. En ese caso era el uso de sustancias combinado con el estrés crónico en la infancia, y pues así fue como llegué a estudiar esta parte del estrés. O sea, maravilloso. De rebote, pero no de De rebote, rebote. exacto. De rebote, Sí, pero sí. no. O sea, sí, pero Exacto. no. Porque Sí, tiene ahí sí, una sí. parte que no en ti siempre ha estado esa curiosidad y cómo Exacto. afecta. Y ya que hemos mencionado la neuroplasticidad, ¿puedes definirnos un poco o definir a las personas que nos ven qué es la neuroplasticidad? Bueno, la neuroplasticidad van a ser cambios que se dan a nivel cerebral en cómo las neuronas se van a reacondicionar o reconectarse entre ellas para adaptarse a una situación o para afianzar algo que hemos realizado. Por ejemplo, cuando aprendemos se desarrolla la neuroplasticidad y esa neuroplasticidad va a ser para formar nuevas vías de comunicación que permitan que esa información que yo he adquirido se mantenga. Entonces las neuronas se van a reacomodar, van a formar nuevos bracitos para comunicarse entre ellas y que pueda fluir esa información. Entonces la neuroplasticidad son cambios que se dan a nivel cerebral que permiten readaptarnos o adaptarnos a una circunstancia. Vale. Y podríamos decir, o sea, ¿nos puedes dar primero una definición del estrés para que luego nos cuentes cómo esa neuroplasticidad al final también se ve afectada por este estrés? ¿Nos puedes definir un poco el estrés? Claro, bueno, muchas veces, si hablamos de estrés, como que todos nos imaginamos estar estresado, ¿no? Que efectivamente tiene que ver un poco con eso. Pero el estrés, pues va a ser cualquier
amenaza, circunstancia que nos genere, o más bien, cualquier circunstancia que la notemos como una amenaza a nuestra supervivencia. Entonces, puede ser una circunstancia pasajera o una circunstancia que perdure a lo largo del tiempo. Entonces, el estrés son un conjunto de reacciones que se llevan a cabo en nuestro organismo, tanto en todo nuestro cuerpo a nivel cerebral, que nos permite la supervivencia entre esa situación estresante o que genera como un tanto miedo o como que defendernos, resulta, ¿no? Como... exacto, que resulta como desconocida. Y todas esas funciones son, por ejemplo, liberación de hormonas, cambios en el ritmo cardíaco, cambios en la respiración, cambios en el flujo sanguíneo, y que todo se desencadena por la activación de un eje que se llama eje hipotálamo hipofisario adrenal. Y ese es el eje que está relacionado con el estrés. Porque ahí es donde reaccionamos primero, ¿no? Donde nos llega ese estímulo, ¿no? Y esa estructura que nos mencionas ahora mismo es la que como que reacciona, ¿no? Es la que nos hace que nos pongamos en modo defensa. Exacto. Algo así va. Cuando nosotros percibimos algo que nos genera miedo, que el clásico ejemplo que nos dan casi siempre cuando estamos estudiando neurociencia, pues imaginemos que estamos enfrente de un tigre, un león, algo que puede resultarnos que nos ataca. ¿Qué va a ocurrir primero? Pues percibimos eso, nuestros ojos percibirán eso, todos nuestros sentidos, y lo envían primero a una región cerebral que se llama tálamo. El tálamo, siempre a los alumnos se los digo que es como el cadenero del antro, ¿no? El que va a estar filtrando qué información es importante y cuál no. Entonces el tálamo capta esa señal y el tálamo envía esa información primero a una región que se llama amígdala, que esa región es una región en el cerebro que reacciona o está sobre todo relacionada con el miedo. Y entonces la amígdala, al captar esa señal que me da miedo, después la envía a otra región que se llama el hipocampo, que el hipocampo es una región relacionada con aprendizaje. Entonces, al enviarle esa señal al hipocampo, el hipocampo contrasta esa información con alguna información previa y dice, oye, a ver, yo he aprendido que el león me puede matar. Entonces dice, efectivamente estamos ante una situación de miedo. Y vuelve a decirle a la amígdala, sí, amígdala activa todo el sistema que te mencionaba, el hipotálamo hipofisario adrenal. Entonces, esta activa la hipófisis, que es otra zona en el cerebro, la hipófisis libera una hormona y esta hormona termina yendo a unas glándulas que se llaman glándulas suprarrenales, que como su nombre lo dice, está arriba del riñón, y estas glándulas suprarrenales liberan una hormona que se llama cortisol, que es la hormona que está más relacionada, que casi todos conocemos, que tiene que ver con el estrés. Está muy de moda ahora la palabra cortisol. Está muy de moda. Está ahora súper de moda. Peligrosamente de moda. Exacto, ¿no? Porque yo creo que se está haciendo como un uso no lo real que debería ser de la hormona del cortisol. ¿Nos Exacto. puedes hablar un poco de la hormona del cortisol en sí? ¿Qué efecto hace en el organismo y a lo largo del tiempo esa hormona? ¿Qué produce? Si nos puede afectar de alguna manera o demás, pero aclarando temas de que, claro, no se use de manera como... desmedida. Claro, bueno, el cortisol, como mencionamos, pues es una hormona que va a ser liberada por las glándulas suprarrenales. El cortisol pertenece al grupo de corticoides, que cuando es liberada, viaja por el torrente sanguíneo y va a llegar a diferentes órganos, entre ellos el cerebro. En el cerebro tenemos sitios que se llaman sitios de unión, que es donde se va, valga la redundancia, a unir el cortisol. Que también el ejemplo que les doy es que imaginemos que es una llave y una cerradura, y el cortisol sería la llave y se tiene que unir a la cerradura para abrir esa cerradura y desencadenar su acción. Entonces, dentro de esas cerraduras que tenemos, se van a encontrar en la amígdala, que ya mencionamos que está relacionada con el miedo, con el hipocampo, que ya dijimos que está relacionada con la memoria, con la corteza prefrontal, que está relacionada con toma de decisiones, con las glándulas suprarrenales, en fin, tiene todos esos sitios de unión. ¿Qué va a pasar? Que cuando en el cerebro tenga su interacción con esas cerraduras, va a desencadenar acciones como liberación de otros neurotransmisores como adrenalina, como serotonina, como noradrenalina, que generan una activación de la frecuencia cardíaca, que podamos respirar más agitados, una dilatación de las pupilas, que genere un aumento del ritmo cardíaco. ¿Para qué? Para que la irrigación sea más profunda, un aumento de la vasodilatación, la vasoconstricción de las venas, para que la sangre pueda llegar más fácilmente a los músculos, y todas estas reacciones nos van a estar preparando para huir. Entonces, todo esto para el que se nos dilate las pupilas, que va a hacer que podamos percibir más todo lo que nos rodea,
El que estemos respirando más permite una mayor oxigenación de mis músculos para yo poder correr si tuviera que hacerlo, que esté más irrigado todos mis músculos por la sangre, por el ritmo cardíaco, va a hacer que pueda huir de esa situación que me resulta amenazante. Entonces, el cortisol, eso es lo que va a estar realizando nuestro organismo. El cortisol en un principio es bueno, o sea, es algo que el organismo necesita. Correcto. El cortisol, como todo, en pocas cantidades es bueno. Es ahí donde yo quería llegar. ¿Qué es lo que nos va a hacer? El cortisol, si por ejemplo ahora tenemos una presentación ante un público de 3,000 personas y nunca lo hemos hecho. Es una situación estresante. Tenemos que preparar, o nuestro cuerpo tiene que estar preparado para ello. ¿Qué va a pasar? Es una situación estresante, que es un estrés que se le diría agudo. ¿Por qué es agudo? Porque va a tener una corta duración y una vez que termine esa situación que me genera estrés, eso va a parar. Entonces, ante esa situación estresante, yo me paro en un escenario que hay 3,000 personas, el cortisol me va a ayudar a sacar adelante esa situación que de cierta forma me está generando ese estrés que estoy percibiendo como una cuestión amenazante. Pero una vez que eso termine, va a pasar. El cortisol tiene dos funciones a su vez cuando es liberado. Por una parte, permite todo lo que te dije, aumentar la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, la irrigación, la respiración, todo. Pero también a su vez tiene algo que se llama retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se unen regiones del cerebro como la amígdala, como el hipocampo, al unirse esas zonas, a su vez disminuye el hecho de que se siga liberando más cortisol. Entonces él mismo dice, oye, ya me liberé, ya no es necesario que sigas liberando. Entonces permite esa como retroalimentación negativa de como ya cumplimos esa función, ya tenemos que parar de estar en ese estado porque ya pasó, ya no hay nada que nos amenace. Y el cortisol, cuando nos mantenemos en estrés constante, ¿cómo puede llegar a afectar ese estrés y ese cortisol a nuestro cerebro negativamente? Bueno, el cortisol, como ya mencionamos sus funciones. ¿Qué pasa? Hemos dicho que eso es un estrés agudo. ¿Qué pasa? Es de corta duración, se va a terminar y ya está. Pero si nosotros estamos bajo un estrés crónico, imaginemos que el estrés crónico, ¿qué va a ser? Son situaciones que se alargan en el tiempo y que no se ve cuándo puedan terminar. Entonces, imaginemos que yo ya tengo un contrato fijo en un lugar que no me genera lo que le diríamos el estrés. ¿Qué pasa? Que yo en cuanto empiezo a llegar a mi trabajo me empieza a dar un retorcijón de estómago, que ya es un síntoma, un signo de que eso es algo que ya no va del todo bien. Llego, el ambiente de trabajo no es bueno, tengo unas exigencias altísimas, mi horario de trabajo no es respetable y yo ya sé que mi trabajo es fijo y ahí puedo seguir. Pues eso es un estrés crónico que se está prolongando en el tiempo. No va a tener un fin. Por lo tanto, mi organismo constantemente está con esa liberación de cortisol. Adriana, y entonces en ese momento el cortisol hace su función de no liberarse o no para de liberarse. Exacto, lo que va a ocurrir es que se genera una que se llama desensibilización al cortisol. Como estoy constantemente con el cortisol elevado, el cortisol ya no puede ejercer del todo sus funciones. Entonces una de las cosas que va a pasar es que esa cerradura, si constantemente yo la estoy girando, pues puede llegar como un tornillo cuando no lo giras bien y se barre, claro. No sé si se dice aquí así, pues lo mismo va a ocurrir, ¿no? Es como que los receptores dejan de funcionar y aunque el cortisol se una, pues ya no se puede inhibir. Y entonces estamos en una liberación constante de cortisol y sus consecuencias. ¿Cuáles van a ser sus consecuencias? Pues mi ritmo cardíaco va a estar cambiado, mi frecuencia cardíaca, mi respiración, y eso puede tener consecuencias a la larga también a nivel cerebral, porque recordemos que mencionamos que eso está también receptores en el cerebro, y si el cerebro está constantemente recibiendo una señal, al final terminará atrofiándose esas regiones que tendrían que estar moduladas por esta hormona. Y entonces, por ejemplo, cuando pasa esta desregulación de la que nos comenta, el cerebro, o sea, ¿se puede relacionar el que haya mayor aparición de casos de ictus o de daños cerebrales por un estrés mantenido en el tiempo? O sea, ¿hay una relación directa del daño cerebral con el estrés? Vamos a ver, no es que sea algo que genere un daño cerebral adquirido. Es un factor de riesgo para un daño cerebral adquirido. ¿Por qué? Porque
al estar constantemente bajo estos niveles tan elevados de estrés y por tanto de cortisol, se va a generar esa atrofia en esas regiones cerebrales. ¿Cuáles son esas regiones cerebrales? Ya mencionamos la amígdala y otra de ellas es el hipocampo. El hipocampo ya hemos dicho que tiene que ver con la memoria, también la corteza con la cognición, y entonces estas regiones se van a ir atrofiando a lo largo del tiempo si me mantengo en esa situación que me genera ese estrés crónico. Por lo tanto, no es que ocasione como tal directamente un daño cerebral adquirido, sin embargo, sí es un factor de riesgo para que haya una neurodegeneración progresiva o que mi cerebro no sea capaz de adaptarse o esos procesos neuroplásticos que hemos dicho no se puedan generar de una forma adecuada ante otras situaciones como si no tuviese ese cortisol tan elevado. Vale. Y cuando hace referencia al estrés crónico y al estrés agudo, nosotros, ¿cómo una persona puede diferenciar? O sea, que no está padeciendo estrés crónico, porque es que tenemos en esta sociedad en la que vivimos ahora tantas situaciones que nos generan estrés, bueno, tantas situaciones que nos generan estrés o tantas situaciones que suponemos que nos generan estrés, porque también hay situaciones o momentos que no sé, ahora nos aclaras tú, que podemos percibirlas como estresantes sin llegar a serlas. Y esa persona entra como, no sé, como que ve la vida, todo lo que se enfrenta lo ve como algo de lo que tiene que defenderse. Entonces, ¿cómo una persona puede diferenciar el estrés agudo del estrés crónico? ¿Cómo identificarlo y cómo saber que necesita una intervención ese estrés? Bueno, me estás haciendo hay una Mucha mezcla de pregunta, muchas hay una cosas. mezcla, Vamos hay a una ir mezcla. desgranándola un poco. Primero el estrés agudo y estrés crónico. Ya dijimos que el estrés agudo se debe a situaciones que resultan amenazantes, de corta duración y que tienen un fin, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que decíamos, una presentación que tengo que hacer. Tengo que encontrarme con mi jefe que no lo veo en un año y me genera esa situación estrés porque no sé qué me vaya a decir, pero bueno, tengo la reunión, dura una hora, se acaba. O tengo que hacer un vuelo y me da miedo volar y eso me genera estrés, pero bueno, una vez que me suba, llegue y ya está, se acabó eso, ¿no? Eso es un estrés agudo. Un estrés crónico, como ya dijimos, es una situación que perdura a lo largo del tiempo. Pues si, por ejemplo, mi trabajo no me gusta y hay muchas situaciones, como dijimos, que están mal en ese lugar, tengo una pareja conflictiva y constantemente estamos en una pelea y hay todo está mal y aún así continúo en esa situación, al final es un estrés agudo porque no tiene un fin hasta que yo le ponga ese fin. No sé, simplemente situaciones que se alargan en el tiempo, que pueden durar meses, años, y que seguimos en ese O que bucle. incluso pueden encadenar una con otra, porque también puede ser, tengo un factor estresante en el trabajo, llego a casa y tampoco mi situación familiar está bien, luego, ¿no? Claro, si es una combinación, ahí en ese caso estaríamos hablando de combinaciones de estrés agudo y estrés crónico, que ya hay entonces normal que el cerebro explote. Ahora, lo que tú me estabas diciendo efectivamente hay situaciones que generan estrés, que pueden ser pasajeras, que pueden tener una resolución, pero hay personas que hay situaciones que a lo mejor no como tal son amenazantes, pero esa persona le está percibiendo todo como amenazante. ¿Cómo se llama eso? Se llama ansiedad. La ansiedad es cuando nuestro sistema del eje hipotálamo, hipofisario, adrenal, está en un estado de alerta, es una hipervigilancia. Entonces, la región cerebral de la amígdala, que dijimos que tiene que ver con captar amenazas, con riesgos, está hiperactiva. Entonces, constantemente cuando percibe es que ya me llegó el recibo de la luz y es que entonces si no la pago puede ser que me la corten y entonces si me la cortan tengo que una cuestión catastrófica que no pasa nada, pues vas y la pagas. Claro. O es que me despidieron, no pasa nada, te van a contratar, pero si todo lo empezamos a encadenar y nos resulta que ya todo es amenazante, pues ya estamos hablando de una cuestión patológica que ya es ansiedad, cuando hay una hiperactivación de nuestro sistema nervioso, sobre todo en esta región. Vale, porque ahí también quería llegar yo. Diferencia entre miedo, estrés y ansiedad. Porque
Como igual que la palabra cortisol, la palabra ansiedad también se está usando muchísimo en muchas circunstancias que quizá a lo mejor la gente lo hace identificarla mal y como tú muy bien has explicado, es algo como que no te hace sentir totalmente en alerta, incluso por cosas insignificantes que sí que tienen arreglo y que no tienen mayor preocupación, sí que se perciben como una amenaza y al final está hipervigilando. Pero ahí quería llegar yo también, en que la diferencia entre ese estrés, que yo creo que más o menos entre estrés y ansiedad ha quedado bastante claro, porque estrés es algo como más, ¿no? Pasa, me defiendo ante eso y luego termino. Si cronifico ese estrés, sí que tengo, ¿no?, situaciones que se mantienen en el tiempo, pero la ansiedad es cuando ya todo me parece demasiado, ¿correcto? Sí. ¿Y el miedo? Bueno, el miedo, en realidad la ansiedad tiene como base el miedo. Entonces, para eso vamos primero a explicar el miedo. El miedo es una respuesta ante una situación real y que tengo ahí que resolver, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando otra vez de León, pues tengo miedo ante esa situación real. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esa situación real a la que me estoy enfrentando, tengo que resolverla. Y para eso mi amígdala se tuvo que activar, desencadenar toda esa respuesta de estrés, porque al final eso va un poco de la mano, que el estrés, en el caso del miedo, es como un estrés agudo. Es algo puntual, ese estrés agudo me va a ayudar a que el miedo pueda resolverse, ¿vale? En el caso de la ansiedad, efectivamente la ansiedad tiene como base el miedo. ¿Cuál es la diferencia? Que la ansiedad es una amenaza irreal, una amenaza que no es existente, es algo que está en el futuro, que me estoy como anticipando a lo que pueda ocurrir. Entonces el miedo es realmente una amenaza real y la ansiedad es muchas veces ansiedades en el futuro, por unas respuestas catastróficas, Algo que no ha algo que no ocurrido ha y que ocurrido, posiblemente que me estoy no anticipando, ocurra. exacto, y que nuestro cerebro es como anticiparse a ese miedo que después se puede presentar si se diese, ¿sabes? Estamos hablando todo como en futuro, que es algo completamente intangible. Entonces eso es la ansiedad, anticiparnos a cosas que aún no existen, es un miedo anticipado. En ese caso estaríamos hablando como de un estrés crónico, es como, desde luego que no se va a acabar, en el miedo sí se acaba, ya se fue León, ¿listo? Pero en el caso de la ansiedad, ¿cómo se va a acabar si no ha ocurrido? Entonces estaríamos hablando como un estrés crónico. Es una circunstancia que como está en mi cerebro y como está de forma imaginaria, pues no tiene fin y por tanto estoy en un constante activación de mi sistema nervioso. Entonces el estrés crónico y la ansiedad casi que van de la mano, ¿no? Podríamos decir que casi van de la mano, que en dado caso se podría llegar a considerar como un estrés crónico. Vamos, me estoy ahí simplemente para que quede un poco entendido. Van muy de la mano. El estrés va a ayudarnos a resolver situaciones de miedo. Ahora, el estrés, dependiendo de qué tan fuerte o qué tan intenso, podría, o ante una situación real o imaginaria, pues podría ser un estrés que esté relacionado con el miedo o un estrés que esté relacionado con la ansiedad. No sé si haya quedado un poquito mejor. Ha quedado claro, ha quedado muy claro. Yo lo entendió perfectamente. O sea, yo creo que los demás también. Y Adriana, igual que te he preguntado si son precursores de daño cerebral, son precursores de aparición de enfermedades neurodegenerativas o enfermedades relacionadas con la salud mental. Bueno, ya de por sí, ¿no? La ansiedad. Exacto. O sea, el estrés, si volvemos a la palabra inicial, el estrés, claro que es un factor detonante para enfermedades psiquiátricas como serían depresión o ansiedad. ¿Por qué? Porque al estar activando constantemente a mi cerebro en regiones que son importantísimas como la memoria, el proceso emocional y la intercepción, el ver mis propios sentimientos o cómo me estoy sintiendo, pues por supuesto que puede precipitar la aparición de depresión o ansiedad o evitar la resolución de esos trastornos. A su vez también está relacionada, y cada vez hay más estudios que han evidenciado que el estrés puede empeorar o agravar enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. En el caso, por ejemplo, del Alzheimer, el estrés, si estamos diciendo que afecta al hipocampo y el hipocampo lleva a cabo muchos procesos neuroplásticos, si está bajo un proceso de estrés crónico, pues esa persona que ya tiene de por sí, imaginemos por genética, una predisposición a desarrollar Alzheimer, pues si lo estamos sometiendo a estrés, haciendo que el estrés crónico evite procesos neuroplásticos, pues desde luego que va a precipitar o agravar esa enfermedad neurodegenerativa. Y en el caso del Parkinson, lo mismo.
el estrés también está afectando a neurotransmisores, que de hecho por eso también hay ansiedad y depresión, está cambiando neurotransmisores, entre ellos a la dopamina. Y la dopamina ya está afectada de por sí en una persona que tiene Parkinson. Por lo tanto, también hace que haya una degeneración aumentada de las neuronas dopaminérgicas, haciendo que también la evolución sea peor o que incluso no haya una respuesta al tratamiento adecuado. Entonces, como bien has dicho, el estrés, la neuroplasticidad como que la para o la enlentece a la Exacto. neuroplasticidad en sí. Puede entorpecerla y entonces también genera esa atrofia neuronal al no poder hacer que esas neuronas puedan repararse o pueda el crecimiento de estas manitas que decíamos de las neuronas no se puedan dar adecuadamente y por lo tanto se atrofie los procesos neuroplásticos, haciendo que también no podamos adaptarnos a nuevas situaciones y por tanto también afecta a memoria, cognición, aprendizaje, entre muchas cosas. Adriana, hay una pregunta, ¿no? En particular, porque claro, cuando padecemos estrés o cuando estamos en un momento de ansiedad prolongado, pasa mucho, no sé si en algún momento este te ha pasado, que no podemos acceder al vocabulario. O sea, hay un momento, a mí me ha pasado, o sea, yo he estado un momento estresada y de decir, quiero acceder al vocabulario que tengo o al conocimiento que tengo y ahora mismo no soy capaz de acceder ahí. O sea, me cuesta muchísimo trabajo o denominar las palabras o no sé, poder expresarme con claridad como yo lo haría en mi día a día. ¿Eso está relacionado de alguna manera? Sí, sí, sí. Tiene que absolutamente que ver porque, como dijimos, en situaciones de estrés hay liberación del cortisol. El cortisol se une a esas cerraduras que dijimos en el cerebro y esas cerraduras estarían en la corteza, que me permite tomar decisiones, decir qué palabra es la mejor, tal. La corteza me conecte con regiones del lenguaje y que me permita expresar adecuadamente y también con el hipocampo que tiene que ver con la memoria. Entonces, si yo no puedo llevar a cabo mis procesos de memoria adecuadamente, pues desde luego que no voy a poder recordar esa palabra específica que yo quería dar o formular adecuadamente un discurso, entre otras cosas. Sí. Vale, bien. Y hablando también del tema del estrés y como has mencionado que también haces estudio con las adicciones, los hábitos de vida, ¿cómo influyen en el estrés y en el organismo? Eso es un tema bastante complejo que realmente, o sea, creo que es muy importante que la sociedad entienda porque todos en mayor o menor medida hábitos nocivos tenemos o hábitos que no son saludables tenemos. Si nos puedes explicar un poco cómo afecta este tipo de hábitos y las adicciones también, cómo se relacionan con el estrés, no, te lo agradecería mucho porque nos esclarecería mucho. Bueno, desde luego que el estilo de vida tiene un efecto bastante intenso o potente en cómo vamos a reaccionar ante el estrés, si lo vamos a gestionar de mejor manera, de peor manera, entre otras cositas. Por ejemplo, ya sé que el trabajo de por sí pues nos genera estrés de mayor o menor manera, un estrés agudo o un estrés crónico. Esperemos que en todos casos sean agudos porque tengo que entregar el escrito, tal. Muy bien. Pues, ¿cómo voy a gestionar ese estrés que me está provocando mi trabajo? Pues si yo sé que cuando acabe mi trabajo me voy a ir a mi casa, estoy hablando en un panorama óptimo, porque desde luego que para todos es bastante complejo, ¿no? Pero un panorama óptimo sería, bueno, este es mi trabajo, llego a mi casa y tengo que desconectar. ¿Cómo voy a desconectar? Pues a lo mejor haciendo ejercicio, que sería lo mejor. El ejercicio como tal ya tiene un beneficio en cómo el cortisol tiene efectos en el organismo. Ahí también quiero llegar a preguntarte. También el ejercicio va a hacer que se liberen endorfinas, que ya de por sí son sustancias que me van a hacer sentir bien y va a generar una sensación de bienestar. Por lo tanto, el ejercicio ya me ayudó a canalizar esos niveles de estrés. O sea, el ejercicio nos ayuda a regular ese estrés y a regular la hormona del cortisol para que su efecto no sea como nocivo en nuestro organismo. Y a su vez el ejercicio, bueno, ya no estamos yendo para otro lado, pero sí. El ejercicio también está potenciando la neuroplasticidad. Entonces, está potenciando la neuroplasticidad a través de la liberación de otro que se llama BDNF, que potencia la conexión entre las neuronas, en fin. Entonces ya está ayudándome a la neuroplasticidad, cosa que el estrés estaba afectando.
Entonces, ya si le estoy ayudando a que el estrés no sea el único que me esté machacando, sino que tenga otro defensor, ¿no? Un superhéroe que venga y bloquee ese efecto, pues me va a ayudar. ¿Qué otros hábitos? Pues el consumo de sustancias, desde luego el consumo, por ejemplo, el alcohol es muy perjudicial en cómo nuestro cerebro va a reaccionar. También el consumo de cafeína, que aunque a veces todos, bueno, al menos yo, un gran porcentaje de la población no arrancamos el día sin cafeína, pero la cafeína ya es un estimulante que genera una hiperactivación del sistema nervioso, entonces eso también tiene una consecuencia. ¿Qué otros hábitos? El contacto social es fundamental. Somos seres sociales. Si no tenemos un círculo cercano, ya sea familiar o de amistad, cercano y de confianza, va a repercutir en nuestra salud. Si estamos pasando por un momento de estrés gordo y no tengo con quién hablarlo, eso lo voy a estar regurgitando, van a generarse unos pensamientos que se llaman rumiantes y van a tener una consecuencia. En cambio, si yo me reúno con mis amigos y puedo hablar sobre esos temas que me están generando estrés o que me están generando una amenaza, va a ser más fácil que podamos lidiar con ello. Y a su vez, un dato que es bastante bonito es que cuando nos reunimos con personas que queremos, que apreciamos, se va a generar también otra sustancia o se puede llegar a generar la oxitocina, que es una sustancia que disminuye la potencia que pueda tener el cortisol en nuestro organismo. Entonces son factores que tendríamos que tener en cuenta. También la alimentación también es fundamental y te digo, todo esto es óptimo, ¿no? Claro, eso es verdad, eso es muy importante porque muchas veces nos creemos que lo que comemos da igual y lo que comemos influye en gran medida después en nuestro organismo en general, como inflamación, bueno, y muchas respuestas así que no son las adecuadas o desadaptativas dentro de cómo nuestro organismo debería reaccionar. Sí, sí, sí. Háblanos un poco de la alimentación también. Bueno, también como dijimos, pues la alimentación es un factor importante para regular el estrés. Aunque pareciera que no, pero lo es. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos en nuestra dieta alimentos ricos en omega 3 como pescados, que sería sardina, salmón, que son ricos en este tipo de ácido graso, nueces, el omega 3 y este tipo de ácidos grasos favorecen a la protección de zonas que se podrían afectar por el estrés o por procesos de deterioro de neuroplasticidad. Y además de por sí, esos ácidos grasos nos ayudan a mantener una salud cerebral por enfocarnos en el cerebro. También, por ejemplo, el consumo de fibra, el consumo de probióticos y prebióticos, que también están muy de moda y también hay que ir con cuidado, pero bueno, también son fundamentales porque cada vez he estudiado más lo que es el eje intestino-cerebro. Y el eje intestino-cerebro nos dice que todo lo que ocurre en el intestino, en el aparato digestivo, va a tener una consecuencia a nivel cerebral y viceversa. Entonces, es lo que decía, que a veces cuando tenemos mucho estrés o nervios empezamos a sentir en el estómago eso que como si nos lo estuvieran estrujando y eso es una respuesta emocional. Y precisamente esa respuesta emocional va a tener consecuencias en el cerebro, como cuáles. Un estrés constante puede hacer que se pierda algo que se llama la permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal es, imaginemos todas las células que forman como si fueran legos que están en el intestino y todos los legos tuvieran que estar unidos en el intestino evitando que bacterias o toxinas que están dentro del intestino pasen al torrente sanguíneo y por tanto lleguen al cerebro. Si yo estoy sometida a estrés constante, esos legos se empiezan a separar. Y entonces al separarse se aumenta esa permeabilidad haciendo que fluya lo que está dentro del intestino al torrente sanguíneo. Y eso va a hacer que llegue al cerebro y en el cerebro se va a detectar de, oye, ¿por qué tengo esta toxina que no tendría que estar? ¿O por qué está esta bacteria que no tendría que estar? Y se activa el sistema inmunológico para contrarrestar eso generando inflamación. Entonces se genera un proceso neuroinflamatorio que va a estar desencadenando otros trastornos como depresión, ansiedad, aumentando la respuesta al estrés, en fin. Entonces, si nosotros tenemos una buena salud intestinal, también se va a reflejar en una buena salud emocional. O sea, es importantísima la alimentación y no le damos nada de importancia. Exacto. O sea, comemos de aquella manera. Sí. O sea, vaya. Yo cada vez he pensado más en, mira,
tanta razón que tenían nuestros papás o nuestros abuelos cuando decían, es que la alimentación y el ejercicio es base, Sí, y es que es así. y es verdad, y Esas es dos verdad. cosas que son fundamentales. Es un poco alucinante como desde el intestino al final se conecta a nivel cerebral y cómo todo se mueve. O sea, yo había leído varias cosas sobre el tema de la microbiota, del intestino, de cómo afecta y demás, pero no sabía que a tan gran medida, o sea, puede ser, vamos, impresionante lo que hace. Increíble, Sí. vaya, me ha impactado, voy a Y empezar que a comer bien. además justo uno de los efectos directos que tiene esa conexión eje intestino-cerebro es justo a la amígdala. Es de lo que más he estudiado las consecuencias que tiene la amígdala y volvemos a que la amígdala es la primera región que se activa cuando notamos algo amenazante. Entonces, si ya tenemos una inflamación en la amígdala, detectando como todo amenazante, pues esto va a aumentar los efectos que pueda tener el estrés que yo ya estoy teniendo en mi día a día. O sea que eso es un ciclo sin fin. Es un ciclo sin fin, Sí. total, vaya. Y el tema de la persona adicta con el estrés. Vale, vamos a ver, con el estrés. No te lo podría... no sé cómo unirlo directamente con el estrés. Bueno, puedo unirlo en el hecho de que esas sustancias resultan estresantes, aunque no lo notemos, en el aspecto de que nuestro organismo lo detecta como una amenaza. Como una amenaza, O sea, claro. cuando yo lo estoy ingiriendo son toxinas ajenas a mí, que además, por ejemplo, yo trabajo mucho en la parte de cocaína. Pues una persona que consume cocaína no solo se está metiendo cocaína, las cosas que venden en la calle, lo que menos es pura. Claro. Entonces trae ahí 1000 sustancias tóxicas que nuestro organismo lo detecta como algo nocivo. Y por tanto nuestro organismo va a activar una señalización de, oye, ¿qué está ocurriendo aquí? Que esto activa el sistema inmune, genera inflamación, afecta al intestino, genera un daño en casi todos los órganos. Y además, el consumo de sustancias, hablemos de cannabinoides, hablemos de estimulantes, de depresores como el alcohol, todo ello tiene un efecto directo en el sistema nervioso, en procesos de neuroplasticidad que ya están afectadas por el estrés. Además, muchas veces, en el 80% de los casos, las personas consumidoras de sustancias padecen comorbilidades, es decir, la presencia de dos trastornos. Por lo tanto, esta persona, si ya genera una adicción, además de la adicción, lo más probable es que también presente depresión o ansiedad o depresión y ansiedad De junto con el hecho, consumo. en salud mental se encuentran muchísimos casos que han sido, o sea, enfermedades de salud mental graves ¿Mm? y que vienen provocadas por el consumo de sustancias. Claro. Y además que es complejo a veces entender qué fue primero, la depresión o la ansiedad y después el consumo, porque muchas veces cuando se tiene depresión la gente busca solventar eso con el consumo de algo o viceversa. Perdón que te interrumpa, pero pasa con el tabaco. O sea, Mm. cuando tú estás nerviosa, dices, no, es que estoy nerviosa, tengo ansiedad, y fumas más. Y al final dice que el tabaco no, al revés. O sea, también es como Es estimulante, un no te va efecto a dar. básicamente rebote. O sea, no es como que me esté calmando, por supuesto que no. O sea, tiene unos efectos bastante nocivos en el cerebro y en todo nuestro organismo. O sea que, y qué bueno que mencionas el tabaco porque muchas veces cuando hablamos de drogas, la gente solo piensa en drogas fuertes, ¿no? Pero Claro. se nos olvida que el alcohol y el tabaco también es una droga. Droga legal, pero no deja de ser droga. Y por tanto, estimula nuestro sistema nervioso. No sé si ya me fui para otro lado, No, pero... no, vamos, va, o sea, yo creo que vamos muy bien. Yo creo que vamos muy bien. Y bueno, te quería preguntar también. Dentro, es que esto es súper extenso. Yo podría estar toda la tarde Y yo. preguntándote cosas, toda la tarde preguntándote cosas. Pero también me gustaría preguntarte sobre qué información tienes o qué conocimientos tienes sobre el tratamiento farmacológico en situaciones de estrés y ansiedad. Si verdaderamente es algo beneficioso o al final es como tapar con un parche o cómo Vale. funciona. Por supuesto que el tratamiento farmacológico es importante y necesario en algunos casos. Hay fármacos que funcionan de forma adecuada para ayudarnos a modular el estrés. Y no me gustaría mencionarlos porque eso tendría que ser un especialista. Ahora bien, siempre hay que tener en mente que los fármacos nos van a ayudar a modular síntomas del estrés o de la ansiedad
o de la depresión, nos ayuda a modular esos síntomas. Sin Sí. embargo, el fármaco no va a resolver lo que está generando ese problema. Entonces, hay que encontrar cómo solucionar ese problema o cómo gestionar ese problema para que yo pueda superarlo y pueda, sí, ya no tener presencia de esa ansiedad, de esa depresión o de ese estrés crónico. Por lo tanto, el uso de medicamentos no hay que tenerles miedo, siempre y cuando sea de la mano de un especialista, que en este caso es un psiquiatra, pero siempre debería de ir acompañado de una terapia psicológica que nos ayude a tener las herramientas necesarias para gestionar esa situación que me está generando estrés. Porque si no, pues de nada sirve tomar un medicamento, porque como tú dices, solamente es un parche que solamente me va a mantener como en estado automático, pero no me va a estar Claro. ayudando a solventar el problema que viene de raíz. Claro, es que yo veo, ¿no? Que muchas veces a lo mejor la forma en la que la gente también tenemos la parte esta que mucha gente se automedica en el sentido de que a lo mejor tengo ansiedad, me voy a tomar un diazepam o me voy a tomar cualquier cosa y realmente lo está tomando sin conocimiento y sin una pauta fija y sin lo más importante que creo que es lo que has dicho, que es esa terapia psicológica, que también la gente tiene muy estigmatizado el tema de ir al psicólogo. Ya gracias a Dios vamos avanzando un poquito, Sí, sí, sí. pero estamos muy estigmatizados con el psicólogo y yo creo que todo el mundo necesitaríamos terapia psicológica Todo el mundo. durante todo el proceso de nuestra vida, Claro. para poder entender y para saber aprender a afrontar las cosas. Absolutamente. Y creo Sí. que es bueno que se quede claro que es muy importante la farmacología bien tomada y bien pautada por el especialista que corresponde y sus terapias que ayuden. Y volviendo un poco atrás, porque acabo de caer en algo muy importante, es cómo influye el tema de que hemos estado hablando del estrés con la recuperación, por ejemplo, la rehabilitación de una persona que ha tenido daño cerebral. ¿Cómo le puede influir una persona que ha padecido daño cerebral y está en un proceso de rehabilitación, contando de que ya ha pasado proceso de duelo, de la pérdida de lo que era su ser, de sus roles, imposiblemente de empleo y demás? Pero ¿cómo afecta ese estrés a la persona, un estrés crónico hablamos, Claro. a la persona que está en rehabilitación? Bueno, pues como bien acabas de describir, una persona, que tú eres más experta en daño cerebral adquirido, por supuesto, pero una persona que está en una recuperación o en un tratamiento de un daño cerebral adquirido, como bien dices, está en un proceso para empezar de duelo, ¿no? Y eso significará que seguramente su regulación emocional no estará del todo bien. Y puede ser, ahí sí, ya patino en cuestión de porcentajes, pero seguramente habrá un gran porcentaje que también esté padeciendo depresión. Entonces ya estamos hablando de diferentes cuestiones que ya le están afectando. Ahora bien, en un proceso de daño cerebral adquirido, el cerebro ahora lo que tiene que hacer es recuperarse. Y para esa recuperación, ¿de qué mecanismo necesita? De la neuroplasticidad. Entonces, si la neuroplasticidad se está viendo comprometida por el hecho de estar bajo el estrés crónico, pues esa neuroplasticidad que tendría que tener el paciente en rehabilitación no se va a lograr de la mejor forma. Y por tanto, pues la evolución va a tardar mucho más o inclusive puede ser que haya cosas que ya no se puedan recuperar porque la neuroplasticidad es fundamental en ese proceso. Entonces el paciente efectivamente tendría que estar lidiando o reduciéndole al máximo esos procesos estresantes porque necesitamos que los procesos neuroplásticos en ese momento estén intactos para recuperar todas las funciones que se pudieron haber perdido, por ejemplo, por un ictus, pues poder recuperar esa zona que se ha visto comprometida en el cerebro y que podamos, que el cerebro pueda compensarlo con otra región. Entonces, que yo creo que estamos de acuerdo en que yo creo que todo paciente que esté en el proceso de rehabilitación de daño cerebral necesita su terapia psicológica sí o sí. Absolutamente. O sea, nosotros lo recomendamos siempre porque lo vemos básico desde primera hora, incluso para empezar las intervenciones y para que lo reciban de la mejor manera posible. Es que como tú dices, y de por sí todos necesitamos el psicólogo porque todos lo necesitamos. Inclusive yo tengo terapia psicológica cada semana. Y hay veces que digo, es que no sé qué contar. Y es que justamente el que no tengas, no qué contar, sino cuando no tienes un problema, es que la terapia está funcionando. Porque gracias a que no tienes problemas, es porque has sabido gestionar, no porque la vida sea perfecta, sino porque has tenido las herramientas para gestionar los problemas que se te han presentado, evitando que se cronifique un estrés. Entonces, de por sí, todos los seres humanos necesitamos atención psicológica, pues una persona que está
recién que ha tenido un daño cerebral adquirido, pues aún más para readaptar su vida, readaptar las nuevas condiciones, enfrentarse a los nuevos retos que se le están enfrentando y por supuesto que necesita una intervención. Y una pregunta más, ¿no? Antes de terminar. Me gustaría preguntarte qué opinas o qué piensas o qué referencias tienes sobre... Te salto un poco de un lado al otro porque, claro, me acuerdo de algo y luego voy para allá, pero me gustaría saber qué opinión o qué referencias tienes sobre la meditación, la respiración consciente. También me interesa mucho por el tema de... También por mi rama, ¿no? El daño cerebral. Me interesa mucho saber un poco, conocer un poco sobre esta meditación, la respiración consciente para intentar, o sea, para evitar, para prevenir, para controlar y manejar y como recuperación dentro del daño cerebral también. Bueno, como te decía hace rato, a mí no me gusta dar opiniones, porque creo que cuando estamos en una posición de ser investigadora o ser científico, pues una opinión no es válida, ¿no? Porque es o tienes bases o no tienes bases. Entonces, sí que hay estudios científicos que han trabajado en cómo la meditación, el yoga, la respiración consciente puede tener un efecto positivo a nivel cerebral. Entonces, en el caso específico, por ejemplo, de la meditación, hay un estudio en el 2005 en Estados Unidos en el que tenían a varios pacientes y lo que hacían es que evaluaban si la meditación tenía un efecto a nivel cerebral bajo diferentes métodos, medios, etc. Entre ellas de las cosas que medían era el grosor cortical. ¿Qué es esto del grosor cortical? Pues qué tan gruesas son ciertas regiones del cerebro. Y entonces encontraron que aquellos pacientes voluntarios que hacían meditación continua de forma regular tenían un mayor grosor cortical que aquellos que no lo realizaban. ¿Y qué regiones medían? Por ejemplo, la corteza prefrontal, que es una de las regiones que se ven afectadas por el estrés y que permite la toma de decisiones, reducir la impulsividad. También la ínsula, que está relacionada con la intercepción, el poder percibir cómo me siento y si sé cómo me siento, puedo reaccionar ante ello. Entonces la meditación efectivamente estaba ayudando a que ese grosor cortical fuera mayor, que muchas veces el grosor cortical va relacionado con función cerebral, es decir, en la gran mayoría de los casos, a mayor grosor cortical, mayor función. Entonces podríamos decir que la meditación podría ayudar a que regiones que se pueden ver afectadas por el estrés, pues puedan funcionar de mejor forma y por tanto autorregularse. Nos daría mejor respuesta. Claro. Ahora, por otra parte, en cuestión de la respiración consciente, como tal, no hay algo todavía, o al menos que yo no tengo esos conocimientos, que haya un estudio específico de eso. Seguramente los hay, pero yo no tengo hasta el momento ese estudio. Pero sí que encontré uno que era de respiración diafragmática, que tiene que ver mucho con la respiración consciente, que es, bueno, ya que eres consciente de tu respiración, vamos a tratar de que esa respiración venga del diafragma, que la sientas, etc. Entonces sí que este estudio, hecho en China, 2017, o no sé si invertí los datos, pero algo así era, veían cómo las consecuencias que tenía la respiración diafragmática en la respuesta al estrés. Entonces encontraron que aquellos voluntarios que estaban realizando la respiración diafragmática tenían, por ejemplo, niveles de cortisol más bajos que aquellos que no realizaban esta respiración diafragmática, lo cual nos dice que efectivamente la respiración consciente, en este caso respiración diafragmática, pues sí puede tener una mejor forma en cómo modulamos esa respuesta al estrés y que además preparamos a nuestro cerebro para que cuando me encuentre ante una situación estresante, sepa llevarla de mejor forma. Entonces tiene esas consecuencias o esos efectos positivos en la salud. Así que, y que además no nos viene mal tener un momento de una reflexión, de conectar con uno mismo, de saber cómo nos sentimos para poder gestionar el día a día. Es que cada vez que vas hablando me surgen más dudas. Cuando hablamos de la corteza prefrontal, que además nos da ¿no? ese control de la impulsividad, esa capacidad de tomar decisiones adecuadas a cada estímulo que se nos presenta o a cada entorno en el que estamos. El estrés también hace que la gente sea un poco más agresiva. Cuando, no sé, pienso porque veo que estamos en una sociedad ahora últimamente como demasiado agresiva todo el tiempo. Y me hace pensar, digo, claro, ese estrés nos supone esa agresividad.
puede ser que la sociedad que estamos viviendo ahora mismo, como hablábamos antes, de ese estrés que tenemos, nos dé como resultado una sociedad tan agresiva como la que estamos teniendo? A ver, de forma... Podríamos decir que sí, o sea, sin aventurarme a jurarlo, pero podríamos decir que sí, porque al final si lo pensamos, el estrés también tiene consecuencias en otros o sea, aparte del cortisol, en muchos otros sistemas, como son sistemas dopaminérgicos, que la dopamina está muy relacionada con la agresión. A mayor dopamina, mayores niveles de agresividad. También está relacionada la serotonina. Cuando hay menores niveles de serotonina, se presenta más agresividad. Y al final, si el cortisol me está afectando a todos esos sistemas, desde luego que puede propiciar a la aparición de conductas agresivas y también a conductas violentas, que serán dos términos diferentes, la agresión de la violencia. Y a su vez, como tú bien dices, al afectar a una región que está involucrada con la impulsividad y con la toma de decisiones, pues si yo estuviera en un estado más tranquilo, más no estresante, no con esa hiperactivación, ¿qué pasaría? Pues si ahora viene alguien y me grita en el coche, voy en el coche y me grita un insulto, pues a lo mejor si estoy tranquila digo, mira, ya está, que pase, que no pasa nada. Pero si en cambio me pilla en ese momento alteración, pues no voy a saber autorregularme y decir, mira, Adriana, ¿para qué pierdes el tiempo? Y le gritas. Y entonces, en lugar de tomar esa decisión, que sería la más adecuada para que no eso se genere más, pues ¿qué voy a hacer? Reaccionar ante eso y empezar ahí una disputa y a lo mejor ya me bajé del coche y ya se armó una trifulca. Entonces, al final sí que puede estar propiciando ese tipo de conductas al no sabernos autorregularnos y tomar la mejor decisión. Vale. Eso es también algo que me llama la atención y conforme a esto te voy a hacer la última pregunta ya, no te robo más tiempo, pero te voy a hacer la última pregunta ya o la última inquietud que se presenta y también en base a esto de lo que, de lo que acabamos de hablar, de la agresividad, de cómo la sociedad se comporta. ¿Uso de pantallas del móvil? O sea, ¿qué pasa? ¿Nos estresa? ¿Qué pasa con esa cantidad de uso de pantallas del móvil en la que al final estamos cambiando constantemente de alerta en alerta, de alerta en alerta y podemos ver de todo tipo de vídeos uno detrás de otro, o sea, unos muy tranquilos y que te generan una emoción muy, a lo mejor, muy emotivos, otros que sean muy agresivos o muy violentos o que... pantallas. Tú abres temas que podríamos estar aquí 4 horas hablando, ¿no? Es que tengo muchas dudas y te tengo de frente y ya aprovecho. No, pero, o sea, lo digo porque yo también podría estar aquí horas y días hablando de esto, ¿no? Pero efectivamente, o sea, el uso de los móviles. Ya de por sí un móvil, vamos a dejar todavía, vamos a apartar aún el TikTok, el YouTube, el Instagram, todo eso. Para empezar, el móvil como tal ya es un aparato que va a afectar a nuestro sistema. ¿Por qué? Porque emite algo que es la luz azul. Esa luz azul ya afecta, por ejemplo, la producción de melatonina, que nos ayuda a poder tener un sueño reparador, lo cual el sueño reparador también es fundamental para gestionar el estrés, si quisiéramos volver al estrés, para el aprendizaje, para financiar lo que hemos aprendido, y por tanto, ya estamos afectándolo desde esa vía. Vamos a sumarle ahora cosas como el TikTok, el Instagram, todo esto. Todas estas cosas, sobre todo por ejemplo el Instagram. El Instagram, yo subo una foto y estoy esperando a ver cuántos likes he recibido. Si tengo una cuenta de divulgación científica, estoy viendo a ver cuántos seguidores han subido. Si ya subieron 10, ya me generó una liberación de dopamina, un refuerzo, que son las mismas vías que se activan, por ejemplo, con cualquier otra droga. Porque para dejar claro a las personas que nos ven, la dopamina, ¿qué es? La dopamina es una sustancia, un neurotransmisor, liberada por unas neuronas que se llamarán neuronas dopaminérgicas, que están relacionadas con la motivación y el placer. Vale. Entonces, cuando yo realizo una actividad que me resulta placentera, hay una mayor liberación de dopamina. Y si me generó placer y se liberó esa dopamina, ¿qué voy a querer hacer? Repetir esa acción, porque el cerebro es bastante inteligente en ese aspecto. Entonces, si yo consumo, por ejemplo, una sustancia, cocaína, que genera una liberación brutal de dopamina, la gente va a querer repetirla
y después va a haber consecuencias negativas que te digo, tendríamos otro podcast para hablar sobre eso. Volverás, ¿eh? Volveré. Y en el caso volviendo a las redes sociales, si yo recibo un like, es algo que me genera placer, que se está liberando dopamina, y entonces mi cerebro está constantemente en ese pico de liberación de dopamina. Lo mismo, si yo estoy escuchando que entró un mensaje de WhatsApp, estoy escuchando que hay una notificación de Facebook, que hay una notificación de no sé qué, eso está alertando a mi sistema y estoy recibiendo esa ansia, esa liberación de dopamina que me motiva a querer ir al móvil, a mirar a ver qué me llegó, a ver quién me escribió, a ver cuántos likes he recibido y demás. Entonces hay un aumento en las vías dopaminérgicas que estoy queriendo más acerca de ello. Ahora, referente a esos estímulos que vienen tan constantes, pues desde luego que si yo estoy, a ver, volviendo al estrés, porque es que si no aquí me voy. Lo que tú dices, si yo veo un vídeo que me ayuda a relajarme, porque me gusta ver vídeos de gatitos, porque me gusta ver una receta de cocina, está bien. Todo con moderación. Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Todo en exceso es dañino. Si yo me paso horas y horas y horas detrás de esos vídeos o detrás de un contenido en específico, pues me va a afectar porque ya en sí estoy perdiendo la noción de la realidad al estar en una realidad virtual. Incluso la capacidad de aprendizaje. La capacidad de aprendizaje se afecta también. ¿Por qué? Por esa liberación también de dopamina y de muchos otros neurotransmisores, porque ahora podría ser el culpable la dopamina y el cortisol y no, o sea, eso es un conjunto de diferentes circunstancias, pero sí, se ve afectada también el aprendizaje, la motivación, el que ahora como ya mi cerebro constantemente estoy recibiendo inputs de liberación de dopamina, ya mi dopamina está elevada. Entonces ahora, si antes me generaba placer estar con mis amigos, pues ahora ese placer no se va a comparar con estar 10 horas en el TikTok, porque ya estoy tan elevada que ya es complejo elevar más a eso. ¿Y al final eso genera un estrés en el organismo? Genera un estrés porque estamos hiperactivos. Entonces al final, al estar hiperactivos, pues es como una constante necesidad de resolver algo, ¿no? No estamos percibiendo como tal una amenaza, pero sí estamos en una constante hipervigilancia de qué está ocurriendo, ¿no? Porque al final también cuando estamos estresados, también hay un aumento de dopamina. Entonces al final hay como mensajes confusos para el organismo, de por qué tengo esta elevación tan alta de dopamina, de dónde viene. Entonces al final nos puede afectar también en nuestro sistema emotivo, en el sistema límbico, que está relacionado en cómo gestionamos todo esto. Vale, para este tema de pantallas vas a volver para más de uno, me parece a mí, siempre que esté de acuerdo, vas a volver más de uno, pero el tema de pantalla, o sea, es que esto es, además es muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Y las adicciones que generan las pantallas. Y bueno, pantallas. Y en sí también, o sea, es que ahora tengo en la mente un vídeo que habla sobre cómo los móviles tienen una consecuencia en el organismo. Y ponían a una chica, bueno, es un laboratorio especializado en eso, y le dejaban el móvil, ella no sabía que estaba participando en eso, y le dejaban el móvil apartado con volumen. Entonces a la vez estaban midiendo frecuencia cardíaca, sudoración, dilatación de pupilas, todo, en fin. Y veían que cuando escuchaba su móvil sonar, tenía que hacer una tarea de aprendizaje y de concentración. Y cuando escuchaba el móvil, la atención y la concentración se iba. Empezaba a fallar en las respuestas que tenía, pero además empezaba a acelerar su ritmo cardíaco, había hiperdilatación de pupilas, había aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Y eso a qué suena? Estrés. A estrés. ¿Por qué? Porque seguramente, o bueno, no seguramente, porque hay un aumento de los niveles de cortisol, porque quiero resolver eso, porque me está generando, ¿qué está pasando ahí? Una incertidumbre de qué está ocurriendo ahí. Y al final esa liberación también de cortisol es tenerme que estar atenta a resolver lo que está ocurriendo. Que al final, si encima ponemos esas pantallas en niños tan pequeños, a la hora de colegio, de actividades de cole y de cualquier otra cosa, al final están estresándose desde muy pequeños, están sintiendo sensaciones de estrés y respuestas estresantes ante un estímulo que verdaderamente no es... No, eso es lo peor. Te digo, aquí podríamos hablar otro podcast entero, pero es que es lo peor, es de lo peor que puede
no soy madre y que siempre cuando no somos madres es muy fácil decir, no, yo no le daría un móvil, no lo sé, pero que es cierto que intentemos disminuir ¿cómo se llama? El encontrarnos con este móvil, que no se lo demos a un niño, que puedes ver a un niño fácilmente en el cochecito con el móvil ahí puesto. Al Y final lo que eso- hace es que no entienda el entorno, ¿no? También. Exacto. Cuando ponemos un móvil delante, no dejamos que entienda el entorno que le rodea. O sea, esa curiosidad de aprender lo que le rodea la pierden desde bebés, Es desde que ya muy no hay pequeños. niños jugando, porque ya están metidos en el móvil absolutamente, o videojuegos, que también Sí, sería sí, otro tema. también. Pues te cojo todos los temas te los cojo. Muy bien. Así que, bueno, Adriana, pues yo creo que vamos a dar por finalizado este podcast, que estamos encantadísimos de que hayas venido, encantadísimos de que nos compartas parte del conocimiento que tienes, porque tienes un conocimiento espectacular, es una maravilla. Yo estaba escuchándote en Boba y nada, quería también que nos hablaras un poco de tus redes sociales, porque tienes redes sociales que es Divulgotopía. Divulgotopía. Sí. Y estás en Instagram, estás en TikTok, estás en YouTube también o no, YouTube no. No. Estás en Threads, En ¿no? Threads. También. Y Facebook, que ya casi está en desuso, pero sí. Bueno, pues cuéntanos un poco y después dejamos por abajo la Bueno, descripción. pues eso, siempre me ha gustado la divulgación científica porque me parece fundamental que la gente entienda qué se hace en los laboratorios. Porque muchas veces se nos ve como los bichos raros, ¿no? Bueno, al menos a mí, ¿no? Que estoy con una bata de laboratorio y se te ve como el bicho raro que estás ahí. Y pues es importante que entendamos qué se hace en los laboratorios, qué se hace en las universidades. Importantísimo dar a conocer la investigación a toda la población, porque sin investigación no tendríamos nada. Absolutamente. Si la investigación no existiese, no tendríamos absolutamente nada. Ni curas para enfermedades, ni adelantos, ni avances, ni tecnológicos, ni de nada. Si la investigación no existiese, estaríamos completamente atrás. Claro. Y para que entendamos la importancia de la investigación, es que tenemos que, los científicos, decirles qué estamos haciendo y con palabras accesibles. No puedes venir a hablar con un término científico porque pues muchos no nos vamos a llegar a enterar. Entonces siempre tenemos que darlo con palabras accesibles para el público. Entonces, bueno, siempre me ha gustado esa parte de contar qué es lo que estamos haciendo, también para que así la gente diga, oye, mira la importancia que es, vamos a darle, ¿por qué mis impuestos se van para eso? Ah, bueno, ya entiendo el por qué se van para eso. Y qué necesario es. Exacto. Y entonces, bueno, pues desde hace tiempo, bueno, desde que estaba haciendo el doctorado he participado en charlas, en ir a secundarias, ir a personas mayores, explicarles qué es la neuroplasticidad, qué es el Alzheimer, qué es todo eso. Y pues siempre había tenido la curiosidad de usar Instagram para hacer esa divulgación, pero... Un buen uso de las redes sociales. Exacto, consume mucho tiempo, también es verdad. Intento estar lo más presente posible en las redes sociales, las cuales son Divulgotopía, como ya dijiste, es en Threads, Facebook, Instagram y TikTok. Y pues intento contar diferentes temas, no solamente de cerebro, que casi todos son de eso porque trabajo más en eso, pero bueno, contar como estudios, artículos científicos que he encontrado, curiosidades científicas, entenderlos con palabras accesibles y que todos podamos decir, ah, vale, esto se hizo en Estados Unidos, esto se hizo en China, esto se hizo en España, ¿no? Esto se hizo en México. Entenderlo con esas palabras fáciles para todos. Pues a mí me parece muy interesante y además creo que se debería dar mucha difusión de ese tipo de páginas. No tanto de páginas que al final nos dejan el cerebro anestesiado, sino de páginas que te hagan entender el mundo de otra manera, porque al final la ciencia y la investigación es entender el mundo en todos los niveles, porque al final yo digo que sin ciencia no entiendes nada. Absolutamente. Y nada, pues que vamos a poner la descripción. Y que de hecho ahí en Divulgotopía tengo un vídeo que explica justo el miedo y la ansiedad, como desde un punto de vista un poco más, inclusive ahí con un ejemplo de Toy Story, de cuando Woody se encuentra con el perro y demás, ¿no? De qué ocurre a nivel cerebral, qué regiones se activan y todo esto, para que quede en ese caso más claro lo que hemos hablado hoy. Estupendo, y para todas las edades. O sea, una manera de entenderlo para todas las edades. Genial. Sí, de eso. Tengo unos sobrinos en Estados Unidos, tendrán 7, 8 años, que les encanta verlo, porque claro, entienden un poco más diferentes cosas y que son súper curiosos y que, bueno, eso lo entienden ellos, o sea que creo que vamos por buen camino. Bueno, Adriana, pues me alegro muchísimo de verdad que hayas compartido con nosotros.
Vamos a dejar, como ya hemos dicho, tus redes, seguirla, o sea, hay que seguirla, hay que darle mucha difusión a este tipo de páginas, la verdad. Y nada, te esperamos en próximos podcast. ¿Qué consejo así nos dejas como despedida? ¿Qué consejo podrías dejar? Bueno, mira, antes de despedirme, quiero también felicitar a DACEMA por todo el trabajo que están haciendo. Colaboran mucho con la universidad, con investigación y con la difusión de lo que es el daño cerebral adquirido, que es importantísimo porque todos tendríamos que saber que todos, absolutamente el 100% de la población, podríamos tener un daño cerebral adquirido, entender qué es y que cuando lo tengamos, a dónde recurrir. Por lo tanto, creo que lo que está haciendo DACEMA, Nosotros, vaya, yo en todas las charlas que voy digo mucho eso que has dicho. que No todos, estamos exentos nadie de ninguno. padecer algún tipo de daño cerebral en algún momento de nuestra vida. Exacto, y entender qué es el daño cerebral adquirido y a dónde ir, cómo identificarlo, es fundamental. Entonces, felicidades también por todo el trabajo que están haciendo con este nuevo modelo de podcast que me parece muy lindo para poder llegar a más gente. Y bueno, consejo como despedida de este episodio, porque seguramente estaremos en más, pues intentar dentro de la medida, porque efectivamente el estrés crónico hay muchas veces que sale de nuestras manos, porque tendríamos también que entender que no solamente las cosas son biológicas. Si estamos en una sociedad que no vela por el bienestar humano, no dando contratos adecuados, un sueldo adecuado, una calidad de vida adecuada, pues será difícil que nosotros mismos podamos nivelar nuestras respuestas biológicas. Entonces es fundamental saber que el contexto social también es importantísimo. Pero dentro de que esas cosas, hasta que esas cosas cambien, ¿qué consejos podemos tener? Pues mantener un contacto social adecuado con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, hacer ejercicio dentro de la medida de lo posible, intentar desconectar un poco de esas situaciones que nos pueden generar estrés y saber que esta es una de las frases que yo me llevo prácticamente tatuada en mi vida, que todo pasa, sea lo bueno y sea lo malo, que cuando estemos siendo felices, abracemos esa felicidad, porque en algún día se puede ir y lo más probable es que se termine. Pero que también la parte buena de todo esto es que cuando tenemos situaciones malas, también se van a acabar. Entonces, que todo tiene una solución y que simplemente es poder pedir ayuda e identificar esas circunstancias para poder solucionarlo. Me encanta, todo acaba, me encanta, Sí, sí. me ha encantado. Y es verdad, y es verdad. Muchas veces nos estresamos de más por cosas y tenemos ansiedad constante por cosas que ni siquiera ocurrirán o que en algún momento terminarán. Y que la ansiedad al final, si volvemos al tema ansiedad, estamos imaginando cuestiones catastróficas que lo más probable, el 90 y tantos %, es que no vaya a ocurrir. Entonces, que tratemos, es muy fácil decirlo, pero que intentemos identificar cuando estamos bajo esos procesos de ansiedad para que no nos siga perjudicando en nuestro día a día. Genial, genial. Pues Adriana, muchísimas gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el siguiente episodio. No olvidéis de darle like, de compartir y suscribiros. Chao.